Hola, bienvenido a mi canal Vuelo a la Libertad. Una cosa muy simple, para el que no conozca nada de todo esto. Al día de hoy, ¿estás de acuerdo que la realidad se crea desde tus creencias, tus programas? Tú vas creando tu realidad. Todo esto que hablan de los campos cuánticos, donde se genera la energía y tú puedes estar influenciando en el presente. ¿Tú crees en todo esto que hoy en día, pues se habla mucho con la ley de la atracción y se dice que efectivamente el observador puede modificar el experimento, por eso los experimentos se hacen de forma ciega, cerrada, para que el observador no altere el experimento, porque precisamente su conjunto de creencias, su expectativa sobre algo está modificando el experimento. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que realmente hoy tu pensamiento influye sobre la realidad? Bien, pues si crees eso, estarás de acuerdo con el concepto de este libro, porque este libro lo único que te viene a decir es que tu vida presente es el resultado de la creación mental que tú hiciste en un pasado, en el momento especialmente de morir. Con los traumas de vidas pasadas, con los programas de vidas pasadas, creaste y generaste tu presente. Esto va totalmente en contra del karma tradicional, que te dice que tu vida es el resultado del bien, del mal y de lo que tienes que aprender. Aquí no hay nada que aprender. Es lo que tú has programado en vidas pasadas en base a tus creencias y el análisis especialmente en el momento de morir. Si no quieres ser incoherente, o aceptas lo que estoy diciendo, o niegas lo primero que te dije. Lo que no puedes decir es que tú estás creando tu mañana en esta vida y no estás creando tu mañana en una vida futura. Porque en el momento de morir te iluminas o cualquier cosa por el estilo. Y esto todo viene, no porque a mí se me haya ocurrido, sino a través de muchas regresiones, cientos de regresiones actualmente ya, donde constantemente ves que los problemas actuales de una persona son fruto de esa programación, son fruto de lo que se dijo a sí misma en vidas pasadas y son fruto de los traumas. No tiene nada que ver ni el bien ni el mal, sino el juicio que la persona, la evaluación que la persona hace en base a las creencias de esa vida pasada. Y si quieres, pues ahora vamos a ahondar un poquito más en el asunto sobre las cuestiones que trata el libro para que lo conozcas un poco mejor. En el momento en que empecé a investigar para escribir este libro, una de las cosas que busqué fue distintas etimologías de la palabra karma. Entonces encontré una que quizás hoy sea imposible encontrar en Google porque hay ciertas cosas que al final parece difícil encontrar. Y en esta interpretación dice lo siguiente: K viene a significar aplicación humana. A es sinónimo de energía. R es la fuerza de origen divino. Si quieres, K viene a significar algo así como la aplicación por el hombre de la energía del poder divino o el poder creador. ¿Qué es el poder de la divinidad? En cuanto a Man, es el pensador. O sea, el pensador, el que piensa, con la energía divina está creando. Eso es karma. Karma, si te vas al Bhagavad Gita, ¿qué te dice? Te dice en el capítulo 8 que donde esté la mente de la persona en el momento de morir, irá su alma. Su alma irá en esa dirección, lo que tenga en la mente, que es lo que te estoy diciendo. Y todo esto, como te he dicho, viene de regresiones, pero ¿cómo yo llego a esta conclusión? Pues llego a la conclusión después de observar, como digo, muchas regresiones, y también porque en un momento dado yo tengo una experiencia a nivel de estado expandido de la consciencia. Yo tenía un problema personal que quería resolver y entré en un estado como de autorregresión para comprender el origen de esto. Yo no creo en las autorregresiones, pero en aquel momento yo tendría hechas 18 regresiones, luego he hecho más, pero entonces tenía como 18 y creo que con una persona he hecho más de
6, 7, 8 regresiones es capaz de distinguir cuando se está autoprogramando y cuando está viviendo una experiencia que puede ser real. Y entonces yo tuve una autorregresión y comprendí en aquel momento que yo volví a la vida, volví a esta vida, no en sentido literal porque yo quisiera, sino sí porque estaba programado para volver. Vi la escena, vi todo y comprendí qué es lo que me había hecho volver. Y no volví por nada bueno o malo que hiciera. Al contrario, había sido, si tú quieres, víctima de una cosa, una injusticia, si tú quieres, y de una forma u otra quería resarcirme, no con quien me había hecho la injusticia, pero sí resarcirme de la vida que había de una forma u otra perdido. Y eso lo viví. Y me di cuenta en aquel momento, de una forma brutal, de que todo lo que yo había estado observando en otros era real, porque en mí también se hacía real con esta experiencia. Como digo, lo había visto muchas veces antes, pero quizás hay un punto de ruptura donde tú, de golpe, comprendes algo que hasta ese momento quizás te estás negando a aceptar. En aquel momento yo tenía en la mano un conocimiento que se alejaba de todo lo que hasta ese momento se había leído, había estudiado, no se hablaba de ello. Entonces escribí Vuelo a la libertad para reflejar precisamente todo lo que yo había visto ahí. ¿Por qué? Porque lógicamente esto no es una casualidad, esto no es un accidente. Que un conocimiento tan simple esté oculto, pues requiere de que haya una voluntad de ocultarlo, requiere de que no se quiera conocer. Por ejemplo, en Occidente, a pesar de que en la cultura judía la reencarnación es un hecho, es algo reconocido, pues se oculta. En el cristianismo fue una realidad hasta el segundo concilio de Constantinopla. No, hasta entonces la reencarnación también se contemplaba. Los musulmanes no lo contemplan, pero bueno, el Islam vino después del concilio de Constantinopla, vino inspirado totalmente en toda la cultura judía. Yo he dicho otras veces que era imposible que Mahoma no hubiese ido a hablar de ello. Pero bueno, como todo esto está tan manipulado, no lo podemos saber. Pero lo que sí que es cierto es que es un conocimiento que se ha querido ocultar. Pero fijaros en mi libro, en Vuelo a la Libertad, yo hablo que, por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, existe el ritual de la confesión. Y el ritual de la confesión es arrepiéntete de tus pecados, pero renuncia a las obras del demonio, renuncia a las obras del mundo. Como explico ahí, si tú eres capaz de renunciar a tus deseos, si eres capaz de renunciar a las cosas que tú estás en ese momento de morir deseando hacer porque no las hiciste, o reparar, o lo que sea, lo que tú quieras en tu mente pensar, eso es lo que te hace volver. Y de una manera u otra, como siempre he dicho, en todas las religiones, no todas, pero prácticamente todas, y precisamente el cristianismo es una de ellas, hay una parte esotérica donde realmente se oculta un conocimiento que solamente está para 4. Y aquí yo creo que lo están diciendo. Como digo, la sociedad siempre ha buscado ocultar esto, esconderlo. Y dentro del libro pues hablo de cosas, por ejemplo, como la misión. Por ejemplo, quiero tocar este tema porque la misión es un asunto que parece que todos estamos destinados a hacer algo grande. Y eso crea en las personas un complejo enorme de inferioridad, un complejo enorme de que tengo que hacer algo grande. Pero es que a lo mejor solamente volviste porque se terminó una relación de pareja de una persona con la que estabas locamente enamorado, enamorada, y solamente volviste por eso, no volviste para inventar la penicilina. Es así, no volviste. Entonces tú, cuando te están dando un sentimiento de la misión, pues es que la misión es simplemente por lo que volviste. A mí la razón por la que yo volví es una razón muy normal. Es muy normal, es muy... no para hacer nada grandioso, ni más ni menos. El impulso, otra cosa es lo que luego, una vez que estás, tú puedas hacer con tu vida dentro del margen que te puedas mover, dentro de ese libre albedrío que ya he hablado que puedas tener. Otra cosa es eso, pero el impulso inicial te lleva a un sitio. Entonces la misión, por ejemplo, es algo que bueno, pues se nos da una dimensión que crea problemas en las personas, que crea una necesidad
de ego, de valor, que es una manipulación también. Hablo también de dirigir la reencarnación. Tú a lo mejor has decidido que no quieres reencarnar, pues te estoy dando la clave. Pero también te hablo de dirigir la reencarnación y creo que se puede dirigir si tú eres capaz de limpiar todas esas cosas del pasado y enfocarte en una determinada dirección más limpia, más perfecta. De una manera u otra, en el mismo momento en que yo te estoy diciendo que el karma, eso del bien y el mal y aprender, no vale, no te sirve, te estoy devolviendo la libertad. Te estoy devolviendo la capacidad de decidir. Porque tú, lo que hagas a partir de ahora que tienes ese conocimiento con tu vida, va a condicionar tu vida futura. Como si eres de las personas que creen que tú programas tu vida, lo que estés haciendo ahora, sabes que está programando tu mañana. Ni más ni menos, está condicionando tu mañana. Yo te estoy devolviendo la libertad con este conocimiento. Yo te estoy dando la posibilidad de que tu mañana, si quieres volver a encarnar, sea mejor que el que ahora has tenido. Que te ocupes de limpiar traumas, cargas, sufrimientos, cosas que dices, es que esto no me lo quiero llevar conmigo a la próxima vida, es que lo quiero dejar aquí. Si, por ejemplo, has tenido un conflicto con una persona en un momento dado de tu pasado, pues llegar a comprender el origen de ese problema, llegar a comprender cómo se hacen regresiones, de dónde parte todo eso, y decir, mira, esto llevo con ello, como descubres muchas veces, vidas y vidas. A veces tienes una persona que está actuando como depredador tuyo, está actuando como persona que te está haciendo daño vida tras vida, pero tú como no entiendes y como siempre vuelves con la memoria en blanco, te vuelves a enfrentar con esa persona con la memoria en blanco. Y ahora mismo, si tú has tenido un sufrimiento con una persona, en el momento de morir mirarás ese sufrimiento, no lo comprenderás y de una manera u otra te darás una orden sobre eso que está ahí. Dirás cualquier cosa, yo qué sé, esta persona me las pagará, por ejemplo, que puede pasar perfectamente porque, como digo, no te iluminas. Yo no he visto en todos los casos, en decenas, cientos de casos que he visto de muerte de personas en vida pasada que se iluminen y que de golpe comprendan nada, ¿no? Eso es una historia que se cuenta, pero no es cierto. En ese momento pues puedes desear vengarte o puedes decir, esta persona siempre me hará la vida imposible. Te va a hacer la vida imposible. Es el programa que instalas. En el libro explico todo esto, ¿no? Y cuando yo tuve, digamos, esta revelación, pues me puse a escribir Vuelo a la Libertad. Pero cuando tenía escrito el 70 al 80%, me paré. Porque estamos hablando del año 2010. Y entonces nadie hablaba de esto. Nadie. Hoy todavía hay gente que no lo entiende. Es imposible. No se da cuenta hasta qué punto se han implantado sus programas, ¿no? Pero en aquella época era muy complicado. De hecho, la primera versión del libro había cosas que todavía me costaron deshacerme de ellas, como eran las influencias de maestros, guías, porque estaba muy programado con ello y me costaba soltarlo porque quería que de una forma u otra el libro fuese aceptable y entonces no era aceptable no todo eso. Y lo dejé ahí como parado. Hasta que un día que me cayó en las manos el Dhammapada. Curiosamente es un libro que yo no había leído, a pesar de haber leído un montón de libros de estas cosas, pero el Dhammapada yo no lo había leído. Y empecé a leerlo, y me pareció un libro bastante aburrido. Me pareció un libro de tantos que había leído, donde realmente pues no te aporta nada. Es un canto muchas veces al ego. La palabra noble, si haces una búsqueda noble, no sé cuántas veces aparece. No, aquel que yo llamo noble, esa persona que no sé cuánto, o sea, estás ensalzando el ego. Luego dice cosas que no tienen ni el menor sentido. Por ejemplo, que aquel que actúa bien, duerme bien por la noche, si descansa. Si las personas que hacen maldades no durmieran, no sé, todas las élites y políticos del planeta no dormirían. Y sin embargo duermen muy bien, quizás duermes tú peor, teniendo que pensar en pagar tus deudas, ¿no? El caso es que yo estaba en todo eso y de pronto en el Dhammapada caigo en el verso 153 y 154. Y al igual que otras personas fue un fogonazo. Yo he visto en internet personas que han leído el Dhammapada y preguntan ¿qué significa eso? Porque de pronto te das cuenta que hay un significado especial. Y yo te lo estaba buscando ahora para podértelo leer directamente. Dice, a través de muchas vidas he errado en el samsara buscando, pero no he encontrado el constructor de la casa.
Sufrimiento total en este volver y volver a nacer. Oh constructor de la casa, ahora te he percibido. No volverás a construir esta casa. Todas las vigas han sido quebradas. Se ha aniquilado el soporte central. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Habiéndolo alcanzado, representa el fin del apego. Y wow, cuando yo leí esto, como de pronto recordar aquel instante en que yo vi y remonté al momento de volver a esto, que no es que yo quisiera, sino fue el programa. Luego ya no quise volver, eso es mucho más largo, pero fue el impulso que te hace volver. El impulso es, digamos, la orden. No es que en ese momento que de la orden reencarnes, pueden pasar mucho tiempo, y puedes incluso luego comprender ciertas cosas y no querer volver, porque cuando una cosa que les pasa a las almas, a las personas, cuando tienen que volver, a muchas se dan cuenta donde se van a meter en ese momento y ya no quieren entrar. Dicen que no quieren entrar, pero son empujadas a entrar. Ojo, esto en el blog y en YouTube tengo mucho hablando de ello. Habría que referirse a ello, no simplemente a esto para entenderlo, ¿no? Pero el caso es que cuando leí eso fue como un fogonazo y fue lo que me hizo terminar el libro. Porque comprendí que era lo mismo que estaba hablando aquí Buda en el Dhammapada y lo mismo que yo había experimentado, era la misma sensación. ¿Qué es lo que dice? A través de muchas vidas he errado en el samsara buscando, pero no he encontrado al constructor de la casa. ¿Quién es el constructor de la casa? Que dicho sea de paso, solo lo nombran estos dos versos y en el resto del libro no lo nombra para nada. Ya digo que Noble lo dice un montón de veces, pero esto no lo nombra. Siendo clave, siendo el constructor, siendo, digamos, el que ha creado todo esto, el que lo ha creado, no lo nombra. Pero dice el constructor de la casa. ¿Qué casa? Pues yo lo entiendo como el constructor de la casa, tu parte física de esta vida y lo que le rodea, lo que habitas, cuerpo que habitas y entorno que habitas. No que el mundo sea creado por este constructor, sino el conjunto que crea esto. ¿Por qué? Porque habla de una cosa muy importante, sufrimiento total en este volver y volver a nacer. Él se ha dado cuenta en ese momento que la vida es eso, es un sufrimiento constante de volver y volver a nacer. Dice, ahora te he percibido, pero es que ¿qué es lo que ha percibido para decirle que no volverá a construir esta casa? ¿Qué es lo que ha percibido para decir que todas las vigas han sido quebradas? Las vigas que sostienen la casa. Dice que se ha aniquilado el soporte central, pero ¿cuál es el soporte central? Pues lo dice, mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. ¿Qué es lo incondicionado? Lo que no tiene condicionamiento. Cuando tú no tienes condicionamientos, cuando tú no tienes el condicionamiento de volver por la razón que sea, cuando tú no tienes el condicionamiento de que crees en algo que te hace volver porque tienes que evolucionar, porque tienes que reparar, porque tienes que perdonar, porque tienes que no sé cuántos, el condicionamiento es justo lo que él está hablando. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado, ya no tienes condicionamiento, ha alcanzado ese punto donde no tiene nada por lo que volver. Y si habiéndolo alcanzado representa el fin del apego. El condicionamiento es lo que te apega, el condicionamiento es lo que te hace volver, el condicionamiento de creer que tienes que hacer algo, el condicionamiento de pensar que tienes que hacerlo además de determinada forma. Yo leí aquello y fue como de golpe, ¡bum!, si se me abriera la mente. ¿Por qué? Porque coincidía con la experiencia que os he contado, pero la experiencia la he resumido. Pero la experiencia fue potentísima. Bueno, de hecho, para hacer esta autorregresión, yo me había tumbado en la cama, me había tapado bien, había hecho todo, me había preparado todo, pues para tomarme, si era necesario, el tiempo que fuese necesario. Había preparado todo para hacerlo bien. Y cuando yo intenté levantarme de la cama, me caí de rodillas al suelo del ataque de risa que tenía. Pero era una risa nerviosa, no era una risa de reírme, era una risa nerviosa porque era tan absurdo, tan ridículo de darme cuenta por qué yo había vuelto a vivir que no me lo podía creer. Era el condicionamiento, un condicionamiento absurdo, una tontería. ¿Por qué? Porque nadie te ha advertido, nadie te ha contado nunca lo que pasa en el momento de morir y que en ese momento, si tienes
consciencia, si mantiene la consciencia, si mantienes la realidad de lo que se está pasando y no te dejas llevar o engañar o lo que sea, como se ven en las ECM, que de golpe llegan personas a una experiencia que nunca han podido tener y pueden manejar porque no la pueden manejar, no saben lo que está pasando. Pues yo tampoco en esa experiencia que tuve pude manejarla, simplemente me dejé llevar por el condicionamiento. Y aquí precisamente Buda, en estos 153, 154 de su libro, de este libro, que no creo ser su libro, en este libro hay media docena o 7 versos que tienen esta entidad, este calibre. Lo demás, bueno, cosas que repiten constantemente, que si la mente es creadora, que si esto, que si lo otro. Como digo, versos que no tienen ni pies ni cabeza, porque son adoctrinamiento puro y duro. Adoctrinamiento, recordar, que es inculcar creencias en una persona. Eso es adoctrinar. No significa que las creencias sean verdaderas. Como digo, cuando te dice que dormirás bien, si haces bien, pues mira, tontería. Tú puedes hacer... Mira, cuántas veces tú no has dormido bien a pesar de haber hecho todo bien, simplemente porque tienes un problema de trabajo, de pareja, de dinero, de lo que sea. Y te has portado bien, pero no has podido dormir. ¿Por qué? Porque no basta, porque hay más cosas. Entonces ese libro para mí es un libro de adoctrinamiento, de inculcarte creencias, pero en ciertos puntos, como el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita en ciertos puntos es clave, pero el Bhagavad Gita es un libro que mucho tiene un rollo tremendo, porque es así, tiene muchísima paja. Y tú tienes que saber primero lo que buscas, y si no sabes lo que buscas no lo vas a encontrar, y luego ser capaz de encontrarlo, precisamente porque sabes lo que buscas. Yo quizás leo el Dhammapada 10 años antes y no lo entiendo. Tuve que leerlo en ese momento porque tenía la experiencia para entenderlo. Y lo entendí. Y me tocó de lleno comprendí lo del condicionamiento, comprendí todo porque yo lo había vivido ese condicionamiento, comprendí que había sido condicionado para volver y que no tenía otra. Y había vuelto con todos los peores condicionamientos, con complejos, con todo, y además vuelves con una cultura que te está diciendo que estás pagando por el mal que hiciste. Y entonces, claro, si tu vida, por lo que sea, va mal, es que estás pagando. Y encima te sientes culpable por lo que hiciste en una vida pasada. Tela marinera. Y claro, te pasa la vida preguntando, y bueno, ¿qué tengo que aprender yo aquí? Y es que no tienes nada que aprender. No tienes nada que aprender de una relación que te ha destrozado, por ejemplo, cuando vuelves y regresas y haces una regresión y descubres que esa misma relación lleva vidas destrozándote la vida. Y es así. O, como me ha pasado con personas que he trabajado, se dan cuenta que la persona que les está persiguiendo y acosando durante vidas es la misma persona. Es la misma persona. Una vez en el papel de padre, una vez en el papel de amante, otra vez en el papel de hijo, otra vez... Se van buscando las cosas. Es que es algo tremendo. Y esto lo sabes cuando ves las regresiones. O sea, esto no se trata de escribir un libro que a mí se me ha ocurrido, no. Esto ha sido fruto de una experiencia, a través de regresiones, fruto de una reflexión, fruto de una acumulación de conocimiento y fruto de una experiencia propia, un estado de expansión de la consciencia que me llevó definitivamente a comprender por qué en un momento dado volvemos y por qué volvemos en las condiciones que volvemos. Es simplemente eso. Todo aquello que en una vida pasada te quedó por hacer, todo lo que hoy anhelas hacer y no has hecho, todo aquello que hoy te duele del pasado y no has podido resolver, si tú ahora mismo, en este mismo momento dado, trascendieras, murieras, sería lo que te deberías a una vida futura, inmediatamente. Irías a una vida futura para hacer eso e irías con todos los traumas y las cargas esas que no has limpiado. Ni más ni menos. Y esto lo estoy viendo constantemente en regresiones. Ahora se ha desviado la atención hacia parasitación, hacia otras cosas, pero esto es una realidad que ves constantemente. ¿Quieres superar un trauma, un problema de hoy? Una fobia, cualquier cosa. Vete al pasado, que a veces ese pasado está en la vida presente, ojo, está en la infancia, traumas que has tenido, en el vientre de la madre, pero muchas veces está en cosas del pasado, y muchas veces cuando algo pasa en la infancia o pasa precisamente del vientre de la madre, eso es el disparador, como dicen en inglés el trigger, el disparador, que despierta un recuerdo del pasado. Y ese recuerdo del pasado, que está ahí en el pasado, se despierta y se desata ahí. Y desata una fobia, desata un miedo, desata lo que sea.
A veces tarda más, a veces en la edad adulta, de pronto te pasa algo y desata algo de esto. Pero es algo terrible porque he visto muchos malentendidos entre personas, auténticos problemas que son simplemente por cosas que pasaron en un pasado. Pero tú no lo sabes. Y todo te está condicionando al día de hoy para que cuando llegue ese momento de evaluación de vida tú no te juzgues en función de nada justo, sino en función de unos parámetros que te obligarán a considerar lo que has hecho de cierta manera. He hablado muchas más veces por ahí de esto. Te recomiendo ver los vídeos de No Reencarnar. Te recomiendo algunas de las cosas que tengo en mi blog, investiga, porque ahí abundo mucho más en ello. Pero esto es, vuelvo a la libertad. Esto es la esencia. La esencia es explicarte que tú no simplemente estás creando hoy, en este momento, tu día de mañana, tu día de pasado mañana, tus condiciones de vida y demás, sino que además estás creando las condiciones de tu vida futura. Y que eso no depende de tus buenos o malos actos, sino de cómo tú interpretes lo que vas a hacer o dejar de hacer a lo largo de tu vida y cómo la vivas y las cosas que te vayas dejando sin resolver. Bien, hoy te he hablado de Vuelo de Libertad. Espero que haya podido responder a algunas de las cosas que te preguntes y bueno, pues si tienes interés, ya sabes, es un libro que las personas que lo han leído, o una de dos, o lo odian, o les encanta, y lo odian porque, claro, golpeo sus más profundas creencias. En fin, muchas gracias y nada más. Un saludo hasta siempre. Adiós.